Capítulo 2. Reconocer nuestras propias heridas. Entrar al aula es un espejo. Lo que llevo dentro, mis miedos, frustraciones e inseguridades, se reflejan en cómo enseño y en cómo me relaciono con mis estudiantes. Al principio no me daba cuenta. Si un estudiante me desafiaba, me sentía atacada. Si otro se retraía, me frustraba. Con el tiempo entendí que esas reacciones no eran solo de ellos, eran reflejos de mis propias heridas. Reconocer mis miedos y patrones del pasado no fue sencillo. Implicaba mirarme sin juicios, aceptar que ciertas conductas se repetían de forma inconsciente y atreverme a confrontarlas. Cada vez que lo hacía, comprendía que sanar era la única forma de no reproducir esas heridas en mis alumnos. Mis temores más antiguos, el miedo al fracaso, a no ser suficiente, a perder el control, aparecían disfrazados de impaciencia, perfeccionismo o crítica. Comprender esto transformó mi manera de enseñar. Aprendí que cuando un estudiante desafía mis límites, en realidad me invita a enfrentar mis propios miedos. Cada conflicto se convirtió en una oportunidad para crecer, soltar el control y confiar más en el proceso de aprendizaje de cada uno. Mis frustraciones, especialmente la sensación de que no alcanza lo que hago o lo que sueño lograr, tenían raíces profundas. Antes descargaba esa tensión sin darme cuenta, exigía demasiado, perdía la paciencia o me sentía insuficiente frente a mis estudiantes. Al identificar estos patrones, empecé a responder en lugar de reaccionar, a respirar antes de juzgar, a acompañar en lugar de imponer. Sanar mis propias frustraciones fue clave para generar un espacio seguro donde ellos pudieran explorar, equivocarse y crecer sin miedo al rechazo. Muchos de los patrones que arrastramos del pasado se manifiestan sin que lo notemos: conductas rígidas, expectativas desmedidas, comparaciones constantes. Enfrentar estos patrones fue un trabajo silencioso pero profundamente transformador. Comprendí que enseñar con conciencia exige mirar hacia adentro, reconocer lo que quiero cambiar y practicar nuevas formas de relacionarme con mis estudiantes. Cada pequeño cambio en mí repercute directamente en ellos, en su confianza, su curiosidad y su disposición para aprender. Sanar nuestras heridas no es un proceso rápido, pero sí es la base de una docencia auténtica y consciente. Cada día, cada encuentro dentro del aula es una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y la presencia. Al hacerlo, el aula se transforma, deja de ser un escenario donde se repiten viejos patrones y se convierte en un espacio de crecimiento mutuo. Aprendo a observar mis emociones, a aceptar mis limitaciones y a enseñar desde un lugar de equilibrio y apertura. Aprender a cuidarse para poder cuidar. He aprendido que no podemos ofrecer lo que no tenemos. Durante muchos años intenté ser la maestra perfecta, siempre disponible, siempre sonriente, siempre fuerte. No me permitía detenerme a mirar lo que pasaba en mi interior. Con el tiempo descubrí que mis emociones no eran un accesorio, eran el motor de mi presencia en el aula. Cuando llegaba cansada, ansiosa o frustrada, los estudiantes lo percibían. Mi paciencia disminuía, mis palabras perdían suavidad y mi escucha dejaba de ser verdadera. Cuidarme no es un lujo, es un acto de responsabilidad profesional y emocional. Reconocer cuando estoy agotada, cuando necesito un respiro o un momento de silencio, no me hace menos docente. Me hace más humana, más consciente y más capaz de acompañar a mis estudiantes. Algunas prácticas que me ayudan a sostener ese bienestar emocional son: antes de entrar al aula me regalo un minuto para respirar, sentir mis pies en la tierra y centrarme en el presente. Esa pequeña pausa libera tensión y me permite llegar con claridad. Al final del día escribo cómo me sentí, qué me dolió y qué me alegró. Esto me ayuda a identificar patrones sin que afecte mi relación con los estudiantes. Caminar, estirarme o bailar unos minutos antes de planear clases me ayuda a liberar tensiones y a recordar que mi cuerpo también necesita cuidado. Aprendí a decir no, a reservar momentos solo para mí. Me permite estar presente cuando realmente importa. Hablarme con paciencia y reconocer mis errores sin castigarme me ayuda a modelar la misma actitud hacia mis estudiantes.
Poco a poco, estas prácticas se han convertido en un espejo interior. Cuanto más me cuido, más consciente soy de cómo mis emociones influyen en el aula. Mis estudiantes perciben cuando estoy centrada, cuando puedo acompañar y cuando me permito ser vulnerable. En esta vulnerabilidad muchas veces se abre la puerta para que ellos también aprendan a reconocer y gestionar sus emociones. Cuidarse no es egoísmo, es sembrar las condiciones necesarias para poder dar lo mejor. Cuando sostengo mi bienestar emocional, también sostengo la curiosidad, la confianza y la alegría de aprender que vive en cada estudiante. Transformar heridas en aprendizaje. A lo largo de mi vida docente me he encontrado con miedos y frustraciones que al inicio me paralizaban. Recuerdo mis primeros años con adolescentes, sentía que cada clase era un examen a mi capacidad y que cualquier error podía desmoronar mi autoridad. Esa inseguridad me generaba ansiedad y me alejaba de mi autenticidad. Con el tiempo comprendí que aquellas dificultades no eran obstáculos a eliminar, sino señales que me revelaban algo sobre mí y sobre mi forma de relacionarme con mis estudiantes. Reconocer mis heridas, el miedo al rechazo, la frustración ante la falta de control, mis patrones de perfeccionismo, me permitió transformar esas experiencias en herramientas de empatía y conexión. Recuerdo a un estudiante que cuestionaba absolutamente todo. Al principio reaccionaba con frustración, me sentía incapaz de manejar la situación, pero recordé mi propia adolescencia, mis ganas de sentirme escuchada y decidí acercarme desde la paciencia. Al darle un espacio para expresar sus ideas sin juicio, abrió una puerta de confianza que terminó beneficiando a toda la clase. Un miedo mío se convirtió en una oportunidad de creatividad pedagógica. Otra experiencia ocurrió con un proyecto de reciclaje que me intimidaba enormemente. Temía que fracasara, que nadie se comprometiera. Sin embargo, al acompañar paso a paso a mis estudiantes, aprendí a celebrar cada pequeño avance. Esa paciencia se reflejó en su forma de enfrentar los retos. Lo que empezó como un temor se transformó en un aprendizaje profundo para todos, incluida yo. Estas experiencias me enseñaron que nuestras heridas no son debilidades, sino fuentes de aprendizaje. Nos permiten desarrollar comprensión, flexibilidad y una presencia más auténtica. Cada miedo trabajado, cada frustración transformada, se convierte en un recurso pedagógico invaluable. Aprender a transformar nuestras heridas implica mirar nuestra historia con ternura y curiosidad. No solo ver el dolor vivido, sino la fuerza que nos permite crecer como personas y como docentes. Cada desafío interno puede convertirse en un puente hacia la confianza, la empatía y la resiliencia de nuestros estudiantes. Construir un aula consciente. Construir un aula consciente comienza con un viaje hacia adentro. Cuando estoy en paz conmigo, puedo ofrecer un espacio seguro, respetuoso y emocionalmente sano. Cuando estoy agitada o fragmentada, mis estudiantes lo perciben y reaccionan ante ello. Un aula consciente es un lugar donde cada estudiante se siente escuchado, valorado y libre de juicios. No se trata solo de normas externas, sino de una atmósfera donde los errores se reciben como oportunidades, las diferencias se celebran y la curiosidad se honra. Algunas prácticas que he integrado a lo largo de esta formación es la escucha activa. Dedico el tiempo real a escuchar no solo las palabras, sino los gestos y emociones. Preguntar cómo te sientes hoy y esperar honestamente la respuesta transforma la dinámica. Ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Los estudiantes reconocen la autenticidad. Cuando hablo desde mi experiencia y vulnerabilidad, ellos también se permiten ser ellos mismos. Algunos minutos de silencio, respiraciones, pequeños diálogos de inicio o alguna actividad colaborativa. Al principio parecen gestos simples, pero generan una profunda transformación emocional. Con el tiempo descubrí que sanar mis heridas y aprender a cuidarme no solo me ayudaba a mí, sino transformaba la atmósfera del aula. Un aula consciente no es un lugar donde solo se transmiten contenidos, sino un espacio donde las emociones, los vínculos y la atención plena tienen un valor igual o incluso mayor. Crear un aula consciente implica estar presente, reconocer mis emociones y acompañar desde la empatía. Significa establecer normas que prioricen la seguridad emocional, la escucha y el reconocimiento de cada esfuerzo. Dejar huella desde la integridad.
A lo largo de este camino he aprendido que la huella que dejamos no se mide solo por lo que enseñamos, sino por quiénes somos mientras enseñamos. La integridad, la congruencia entre nuestro interior y nuestra práctica educativa convierte la enseñanza en una experiencia significativa. Dejar huella desde la integridad implica ser consciente de mis valores, emociones y acciones. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Mostrarme tal y como soy, con fortalezas y vulnerabilidades, y permitir que mis estudiantes vean que aprender también incluye equivocarse, cuestionarse y crecer. Una vez tuve un estudiante que dudaba profundamente de sí mismo. En lugar de limitarme a enseñar y corregir, decidí confiar en él. Lo invité a liderar un proyecto, lo acompañé en cada avance y celebré sus pequeños logros. 2 años después me dijo que esa experiencia le cambió la percepción de sus capacidades. Ese momento me recordó que la integridad no solo es un valor, sino una acción que transforma vidas. Dejar huella desde la integridad también implica reconocer mis errores, pedir disculpas cuando corresponde y seguir aprendiendo. Enseñar con honestidad, sin pretender perfección, demuestra que la vulnerabilidad puede ser un acto de fortaleza. Cuando logramos esa congruencia, nuestra enseñanza se convierte en un legado de humanidad, empatía y presencia. Las huellas que dejamos no solo son académicas, sino profundamente humanas. ¿Algunas reflexiones que me acompañan? Lo que eres enseña más de lo que dices. El aula se transforma cuando el docente se transforma primero. La autenticidad abre caminos donde la autoridad impone límites. Dejar huella desde la integridad es, en esencia, un acto de amor por la educación. Amor por uno mismo, por los estudiantes y por el aprendizaje compartido. Es vivir y enseñar desde la congruencia, sabiendo que cada palabra, cada gesto y cada lección tienen el poder de tocar vidas de manera profunda.